Today's scripture reading will be from the book of Philippians, chapter 1, verse 1 to 26. Buenos días. La lectura de hoy está en Filipenses 1, del 1 al 26. Filipenses 1, del 1 al 26. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. That he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. De todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada se verá avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Gracias, Devon. Good morning, everyone. Buenos días a todos. And before I start my pleasure for me to gather with you Es today, un placer para mí estar con ustedes, hermanos, and we en also esta greet all mañana. those who are joining us. Y también quiero saludar a todos aquellos que nos acompañan vía online. In recent months, the Lord has brought many attendees to our congregation. I still En los últimos meses el Señor ha traído opportunity to meet you all. a muchos asistentes nuevos In my message, a nuestra congregación y todavía no tengo la oportunidad de conocerlos a todos. Así que antes de comenzar mi mensaje me gustaría presentarme. Mi nombre es Ángel Mesa, soy el pastor asistente aquí en la iglesia de Parkdale. Mi esposa Blanca y yo servimos principalmente a la comunidad latina que se congrega en esta iglesia. for me, Y bueno, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta title of this mañana. message is For El Me, título de este mensaje es, para mí, el vivir es Cristo. Philippians chapter 1. verse Filipenses capítulo 1, verso 21. But before I start, let us commit this Pero time. antes de empezar, vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for who you are, Lord. Padre Celestial, te damos gracias For
was, and por lo que tú eres. thank you for the undeserving grace. Te damos gracias por la gracia inmerecida que recibimos de ti. To praise you, to Gracias, Señor, por tenernos en este hear what lugar. you want to speak to us this morning through your word. Father, we ask Señor, you to minister to our pedimos hearts. que ministres a We ask nuestros you for the leading of corazones. the Holy Spirit. Te pedimos que tú Prepare nos our hearts to dirijas receive this message en el Espíritu and use it for Santo edification of your church. y nos uses para la edificación de tu iglesia. That my speech and my preaching Señor, in persuasive words of wisdom. te pido que mi predicación no sean palabras persuasivas de sabiduría, sino la demostración del Espíritu y de tu poder. I pray that Habla a través de mí, Señor, y oro para que tu palabra nutra y ministre a esta congregación. in Jesus' name that I pray. That I En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. So without a doubt, one of the greatest statements a Christian could make Sin lugar a dudas, una de las declaraciones más grandes que un cristiano puede hacer es la que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21. live is Christ. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. In fact, this verse, along with Galatians chapter 2, verse 20, that says, I no longer live, but Christ lives in me, are two of my favorite verses in the De Bible. hecho, este versículo, junto con Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, son dos de mis versículos favoritos de la Biblia. Pero vamos a ver un poco el trasfondo de la carta a los filipenses. Was the first Christian church in Europe. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia cristiana en Europa plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero alrededor del año 50 o 51 después del nacimiento de Jesucristo. And this particular church Esta iglesia en particular comenzó con la conversión de Lidia y del carcelero de Filipos. Tal vez ustedes recuerdan estas historias, pero si no las conocen, las pueden encontrar en el the church of Philippi capítulo 16 del libro de made Hechos. up mostly of Gentiles, not Jews. La iglesia de Filipos estaba formada principalmente por gentiles, no judíos. Around the year La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 61 después de Cristo. the church at Philippi was healthy, Desde el momento en que se estableció, la iglesia de Filipos fue saludable, fuerte y generosa, y ocupó un lugar especial en el corazón de This letter Pablo. is also known as the Epistle of Joy. Esta carta se conoce como la epístola del gozo, y creo que sería interesante saber por qué esta carta es conocida como la epístola del gozo. The Apostle Paul El apóstol Pablo didn't have an easy no life, tuvo una vida fácil, and one of his y una de greatest sus trials mayores pruebas fue el encarcelamiento. when Paul wrote this Cuando Pablo escribió esta letra, estaba prisionero esperando juicio y posiblemente podría ser ejecutado. However, even in the midst Sin embargo, aún en medio de estas aflicciones, Pablo escribió esta carta para agradecer a los creyentes por todo he el was in need, apoyo que él recibió cuando estaba en necesidad. his heart Él abre su corazón y les dice a los filipenses acerca de ese aprecio especial que sentía por ellos. Fíjense lo que dice el apóstol en el verso chapter 1 verse 8, capítulo 1, verso 8. It says, "For God is my witness, Porque testigo me es Dios de cuánto with the affection deseo verlos a todos con el afecto de Jesucristo. verse 1, he tells them, Luego en el capítulo 4 de Filipenses I longed and longed dice el versículo 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, Paul also writes estén this firmes en el Señor, amados. so that they would Fíjense qué palabra les habla a los hermanos. saddened by the situation Les escribe a los filipenses también para que no se entristezcan por la situación en la que estaba pasando. because God is going to El use apóstol les escribió, no estén tristes porque estoy preso, porque Dios va a usar esto para su bien y para el mío también. you know ¿Cuántos de ustedes saben is to encourage que es muy difícil animar a otros are going
cuando tú mismo estás pasando por dificultades o adversidades. Not easy. No es fácil, ¿verdad? However, Paul told them, take courage. Sin embargo, Pablo les dice, ánimo, porque algo bueno ha resultado de And esto. what was the way in God ¿Y de qué manera Dios iba a usar was going to use para Paul? bien la situación adversa de Pablo? We have the answer. Bueno, tenemos la respuesta en los versículos 12 al 14. Philippians 1, verse Filipenses 12 to 14. 1, del 12 al 14. Vamos a leerlo. It says, now Ahora you to know, brothers and quiero que sisters, sepan, hermanos y that hermanas, what has happened que to lo me que me ha sucedido realmente ha servido para avanzar el Evangelio. as a result Como resultado, ha quedado claro en toda la guardia del palacio y para todos los demás que estoy encadenado por and because Cristo. of my chains, most of Y the debido a brothers and mis sisters cadenas, la mayoría de los hermanos y hermanas se han vuelto and they're all the more to han tenido más confianza en el Señor y se atreven aún más a proclamar el Evangelio sin temor. Paul's goal was to know Christ, La meta de Pablo era conocer a Cristo, ser conformado likeness of Christ, a la imagen de Cristo, to be all that Christ, ser todo lo que Cristo pensaba de él and to share Christ everywhere. y compartir a Cristo en todas That is partes. why, despite the sufferings he was going through, he had joy. Es por eso Because the yearning que a pesar de los sufrimientos que atravesaba, was taking él tenía gran alegría porque estaba llevando a cabo el anhelo que tenía de que Jesús fuera conocido por todos. of salvation. El encarcelamiento de Pablo fue una oportunidad para compartir el mensaje de salvación con muchos. Philippians to have this same desire that was in him. Pablo anhelaba que los filipenses tuvieran este mismo deseo que había en él, Christ, que los creyentes tuvieran la certeza de que valía la pena vivir y morir by por writing Cristo. this letter, Y al escribir esta carta, él quería prepararlos para afrontar las dificultades que vendrían adelante. what Paul wrote in the following Fíjense lo que Philippians chapter Pablo escribió en los siguientes versículos. Filipenses 3:1. it says, brethren, Hermanos, rejoice. regocíjense en el Señor. In Philippians 3 verse 14, Filipenses 3:14. press on toward Avancen hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. and in Philippians 4 verse 1, it says, Filipenses 4:1. Estén firmes en el Señor, amados. so Paul was encouraging the believers. Así que Pablo estaba animando a los creyentes. And Paul knew, Pablo sabía que podía morir por causa del Evangelio and that is y why por he eso also también asked les Philippians pide a to los pray for him, filipenses que oren por él so that when he para que faces cuando trials, enfrente he la will be prueba able to speak pueda hablar of de Christ. Cristo con valentía. Philippians 1 verse Filipenses 1, 19 al 20. 9 says, for I know that through your Porque prayers sé que por sus oraciones y por la provisión de Dios del Espíritu de Cristo, what has happened to me will lo que turn me ha out. sucedido resultará en mi liberación. I eagerly expect and Espero hope ansiosamente that I y will deseo que de in no ninguna way manera be ashamed, me avergüence, sino que tenga suficiente valor that now para as que always, ahora, como siempre, Christ will be Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida by life o por muerte. or by death. And looking at verse 21, if we look very careful with this in this verse 21. Y si nos fijamos con atención el verso 21, es como si Pablo estuviera haciendo una pausa He considers a very eh, possible death sentence, y, and y- sentence ahead. y estuviera considerando esta posible sentencia de muerte. Y entonces And es this como is si what él se he estuviera wrote in verse preguntando en vista de esta muerte que se avecina para él. to live is Christ. Tal vez él se pregunta, bueno, ¿qué es mi vida en realidad? Y esto es lo que escribe en el verso 21. Para mí el vivir es So whether Cristo he y el lived or morir he died, es ganancia. Paul wanted to exalt Christ. Ya sea que viviera o que muriera, Pablo quería exaltar a Cristo. The apostle El apóstol to understand había llegado a comprender el propósito más grande y eterno de Dios para su vida.
Paul understood that Christ was now Pablo his life. comprendió que Cristo ahora era su vida. Llegó a comprender esta realidad en su vida y la expresó con estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo. So in his heart, En su corazón no había nada más que because he gratitud had a new life in Christ. porque tenía una nueva vida en Cristo. Let us remember that Paul, Recordemos que Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un judío con un fuerte celo por su religión he was a fierce persecutor. y era un perseguidor feroz de la iglesia. His personal encounter with Christ Sin embargo, su encuentro personal con Cristo, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 9, cambiaría su vida para siempre. Paul had Pablo tuvo un encuentro personal con el mismo Cristo resucitado, y en este encuentro se reconoció a sí mismo as a lost sinner como before a holy un God. pecador perdido ante un Dios santo. Paul's uncircumcised heart was humble. En ese momento el corazón incircunciso de Pablo se humilló y comprendió que lo único que merecía era la muerte. Paul was found in Christ. Pablo fue encontrado en Cristo Jesús por medio de la fe, fue justificado. Su Creador se convirtió en su Redentor. And this is why Paul Y por eso full of joy Pablo está tan lleno de alegría y de agradecimiento cuando escribe: estoy decidido a no conocer ninguna otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Y eso lo escribió en Primera de Corintios 2:2. From then on, he would A partir become de a preacher for entonces, Christ. este hombre se convertiría en un predicador para Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11 al 16. Galatians 1 verse 11 to verse 16. Gálatas 1 del 11 al 16. Yes, I want you to know, brothers and sisters, Quiero que sepan, hermanos y that hermanas, the gospel I que el preach evangelio is que not prediqué human origin. no es de origen humano. Did not receive No lo it, recibí de nadie, nor was I taught, ni me lo enseñaron. rather Más I bien lo received it recibí by por the revelación de revelation of Jesucristo. For you have heard of my previous way, Porque han oído de mi forma de vida anterior en el judaísmo, I persecuted cuán the church of God intensamente and tried to perseguí destroy a it. la iglesia de Dios y traté de destruirla. Estaba avanzando en el judaísmo más que muchos de mi edad entre mi pueblo y era extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó Pleased to reveal his por son su in me, gracia, revelar that I might a su preach Hijo en mí among para que yo lo predicase entre los gentiles. How wonderful is that encounter with Jesus. Qué maravilloso es ese encuentro con Jesucristo, que nos lleva a los creyentes a una nueva vida y a una nueva relación con Él. Do you remember ¿Se acuerdan ustedes cuál era su condición cuando no tenían a Cristo en su vida? Let's be reminded by the word of God. Vamos a recordarlo por la palabra de Ephesians Dios. chapter 2 verse 1 to verse 3. Ephesians chapter 2 verse 1 to verse 3. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Someone without Christ is someone who is dead. Alguien sin Cristo es alguien que está muerto en sus transgresiones y pecados. Alguien que anda conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo nos comportábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza Were by nature hijos de la ira, lo mismo que los demás. And if we continue reading in verse 12, it says, Y si seguimos leyendo en el verso 12 dice "Who is separated from Christ que una persona que está separada de Cristo no tiene esperanza y está en el mundo sin Dios. also before we trusted Christ as our Savior.
we had no spiritual life in us. Además, antes de confiar en Cristo como nuestro Salvador, Romans no chapter 5, teníamos verse vida 10 says that espiritual en without Christ nosotros. in our lives, Romanos 5:10 dice que sin Cristo en nuestras vidas éramos enemigos de Dios. of us who know the word of God, know that there cannot be Así que los que sabemos la palabra de Dios sabemos que no hay una condición peor para el ser humano que esta. Pero gracias a Dios, que un día alguien compartió acerca de Jesucristo con nosotros. Gracias a Dios que alguien estaba orando por nuestra salvación. Gracias porque when we believe. el Señor nos salvó cuando creímos. And the greatest thing a human being can experience happened. Y lo más grande que un ser humano puede experimentar sucedió. La razón más grande para alabar y agradecer a nuestro maravilloso Dios. Fuimos vivificados en Cristo. Amén. Now, brothers and sisters, just like the Ahora, Apostle Paul said in Ephesians hermanos y chapter hermanas, 4, así chapter como 2, verses 4 and 5, all of us who have put our dijo el faith in apóstol Christ, Pablo en our Lord and Efesios Savior, can 2 say, del 4 al 5, "Thank you, Father, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador podemos decir, love gracias Padre, which you love us, porque eres Dios, were dead in rico en misericordia, given us y por tu life gran amor con que nos amaste, aún estando nosotros muertos en pecados, nos has dado vida juntamente con Cristo. gift." Por tu gracia somos salvos. And now we can rejoice because as Christians we are Y ahora spiritually podemos alive. regocijarnos porque tenemos esa vida en Cristo y ahora compartimos su vida. Colossians chapter 3, verse Colosenses capítulo 3, verso 3. Colossians chapter 3, verse 3. Colosenses 3:3 It says, dice, "For you died, and your life is now hidden with Christ in God." porque han muerto y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Christ in God. I'm gonna read the same verse with the Voy a leer el mismo verso de la Biblia amplificada Bible version. It says, "For as far as this y dice world así, porque en lo que concierne a este mundo, and your new ustedes han muerto real y su nueva y real vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es ahora nuestra vida. These are the words that the Apostle Paul would say to express his new Estas reality. son las palabras que el apóstol Pablo 2:20. I have usa para expresar esta nueva realidad en su vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Many Christians Mm, stay Muchos cristianos at the stage where they come to Christ with true repentance, se quedan en esta etapa en la que faith, vienen a Cristo con un verdadero arrepentimiento y fe sincera, pero se quedan ahí, in what I call the kindergarten. en lo que yo le llamo el jardín de niños de la escuela de la fe. Sadly, so many Christians do not Lamentablemente, muchos cristianos no van más allá de la leche de la palabra. those believers still need to come to a deeper understanding Esos creyentes todavía necesitan llegar a un entendimiento más profundo de cuán maravilloso y extraordinario es tener a Cristo como su vida. Y Pablo He went further in this fue más allá en esta comprensión de la nueva vida en Cristo, not only knew that he had ya que no solo sabía que tenía una nueva vida en Cristo, que había sido redimido y reconciliado con Dios, sino que también entendió que el plan y propósito de Dios para su vida era ser conformado día a día a la imagen de Cristo. Romans 8, Romanos 8, verso 29. verse 29. Romanos 8, 29. It says, "For those who, Dice, for those God for porque a los que also predestined Dios conoció de antemano, también los predestinó
para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. He also predestined to be conformed to the image of his Son. So Paul understood that he was a sinner who had been bought with a price. Pablo entendió que él era un pecador comprado por precio, comprado con la sangre preciosa de Cristo. El apóstol entendió que su vida ahora le pertenecía a Dios, que él era justo solamente porque la justicia de Cristo se había aplicado a él. La justicia de Cristo estaba aplicada a él. Él entendió que su identidad ante Dios ya no era la de un pecador, porque ahora se consideraba muerto al pecado y apartado para Dios. Él se consideraba muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Pablo se dio cuenta de que sin Cristo no iba a producir nada de eterno valor. Pablo aceptó a Cristo como su vida y eso significó dejar de intentar vivir la vida cristiana en el poder y esfuerzo de sus recursos humanos. Solo la vida de Jesús en él podía producir fruto espiritual para la gloria de Dios. Pablo sabía que estaba completo en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Eso fue lo que él dijo. Y si tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo, también puedes decir lo que dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? En la tierra no hay nada que desee además de ti. Porque para mí el vivir es Cristo. En una sola palabra, Pablo pudo describir la razón de su vida cuando dijo, para mí vivir es Cristo, en una sola palabra. Y yo me pregunto, ¿y tú? Si yo te preguntara, dime en una palabra, ¿cuál es la razón o cuál es la cosa más importante de tu vida? ¿Qué dirías? ¿Trabajo? ¿Éxito? ¿Dinero? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Hijos? Desafortunadamente, muchos cristianos no saben quiénes son. Muchos cristianos no saben cuál es el motivo de su vida. Y si es el caso, si es tu caso en esta mañana, quiero recordarte, hermano, que has sido creado para darle gloria a Dios, para vivir por Él y para reconocerlo en todos tus caminos. Has sido creado para depender de Dios en todas las áreas de tu vida y para que confíes en Él, para que viva Él en ti y a través de ti. Esa es la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. We cannot live the Christian life in our own, nor produce the Christian life by our own means. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana por nosotros mismos. Y Dios no quería eso desde el principio. Él quería que su Hijo Jesucristo viviera la vida cristiana a través de nosotros. Y Dios sabe, Él sabe, que cuando nosotros tratamos de ser
mejores cristianos, nosotros nos vamos a enfocar en nosotros mismos, cómo me comporto, and we cómo will hago not las experience the cosas. abiding love relationship Y eso, that calls us to in Christ. eso no nos ha llamado el Señor. He desires for Él us desea que nosotros los cristianos know Christ not only conozcamos a Cristo no solo como nuestro Salvador and as our Lord, y como nuestro Señor, but also to know Christ sino que también conozcamos a Cristo como nuestra vida. Christian life. Jesús es la vida cristiana. And the best thing that can happen to us is to come to a Y place la where mejor we cosa que give nos up pueda trying pasar to live the Christian life. es llegar a ese lugar Yes. en donde dejemos de intentar de vivir la vida cristiana. And allow Christ Tal vez fracasemos, in and through us. pero entonces dejemos que Cristo lo haga, que viva Needs to take place. en nosotros y a través de nosotros. Ese proceso se llama Accepting quebrantamiento. Christ as Lord in your life, Aceptar a Cristo como Señor de tu vida es el comienzo can live de esta vida for Christ cristiana. by dedicating your life for Him. A partir de ahí, Renewing tú, your pueden- understanding. tú puedes empezar a day by vivir day para Cristo, dedicando tu vida a Él, renovando tu entendimiento, Power with Holy Spirit. no en tu poder, sino en el poder del Recognizing, Espíritu trusting, and Santo, depending reconociendo Spirit. y dependiendo del Espíritu Santo Brothers and para sisters in todo. Christ, Hermano y hermana en Cristo, in our Christian walk, we will face the attacks of the enemy en nuestro andar cristiano vamos a enfrentar los ataques del enemigo, to our minds que quiere traer dudas a nuestras mentes acerca de quiénes somos en Cristo. Pero nosotros necesitamos recordar que Dios no nos ha dejado solos. Él ha enviado su Espíritu Santo our helper, para que sea nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro abogado, intercessor, nuestro intercesor, counselor, nuestro and our consejero, nuestra fortaleza. John 14, verse 16. Juan And then, 14, 26, 16 says, "And I y will 26 y ask the 27 Father, dice, and he will y give yo you pediré al another Padre advocate to y Él help les you dará otro and be with abogado, you forever, otro ayudador the para que Spirit les of truth." ayude Verse y esté 26, con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Verso 26, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. do not give you as the world gives. Yo no se las doy como la del mundo. No dejen que sus corazones se turben y no tengan miedo. So the Holy Spirit will remind Así que el Espíritu Santo who you are in Christ. les va a recordar, hermanos y hermanas. You are who God says you are, and by Tú faith tienes que creer por fe que eres lo que Dios dice que eres y por fe vivir sobre esta base. Fuiste creado para tener una relación íntima con Cristo. Fuiste creado para recibir su amor y amarlo a cambio. first. Juan 4:19, lo amamos porque Él nos amó primero. Give his love away to others. Fuiste creado para extender su amor hacia los demás. Fuiste creado para que Cristo viva en ti, reine y se exprese en ti y a través de ti. You can have no greater identity Y no puedes tener una mejor identidad de who he is in you. esa por la que fuiste creado en Cristo. He made you a Dios te amó tanto que te hizo una nueva creación con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que eres. This is the Christian life. Esta es la vida en Cristo. And Jesus desires to have a daily relationship with you, where you experience his presence, El Señor desea tener una relación in all situations. íntima contigo, una relación diaria contigo, Every decision you con cada paso que das, con cada decisión que haces, con cada conversación que tienes, con cada pensamiento que tienes. El Señor quiere vivir en ti y a través de ti. to fulfill your life. Él desea llenar tu vida por completo con su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, And self-control. mansedumbre, dominio propio. And Paul was convinced of all Y Pablo estaba convencido de todo esto. conviction that the
Y era la convicción que Pablo tenía cuando dijo, para mí el vivir es Cristo, Él es mi vida. But if we look closely at this verse, Pero si miramos de cerca estos 1 verse versos, 21, he goes on to say, de Filipenses 1 del 21 en adelante, he continues saying, dice, for me, dying no solo vivir es Cristo, sino morir es ganancia. his conviction about his new life in Christ is that Su convicción what allowed him de esta nueva vida en Cristo es lo que le permitió ver la oportunidad en medio de la adversidad y le permitió ver que su vida estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pablo pudo fijar su mirada en lo eterno, en Jesús, eternal, not in the temporal. no en lo temporal, Result, he was able to y como resultado, peace and joy that comes from God, even in the most adverse circumstances. él pudo experimentar la vida, la paz y el gozo que vienen de Dios aún en las circunstancias más adversas de su vida. Vivía con la esperanza de que lo mejor estaba por venir. Long to experience this, ¿No anhelas experimentar esta vida de paz y gozo que está a tu alcance en Jesús? let's read again Philippians chapter 1, verse 21 and verse 23. Vamos a leer otra vez Amplified Bible. Filipenses 1 del 21 al 23, pero lo voy a leer de la Biblia amplificada, To live is Christ. porque para mí el vivir es Cristo. My source of joy. Él es mi fuente de alegría, mi razón de vivir, y el morir es ganancia, Be with him in eternity. porque estaré con Él en la eternidad. Be life here, and I am to go on living. Sin embargo, si ha de ser Useful and vida aquí y he de seguir viviendo, esto significará para mí un servicio útil y productivo. Así que no sé cuál elegir si me dan esa opción. Pero yo estoy en estrecho entre los dos. Tengo el deseo de dejar este mundo y estar con Cristo, Christ. porque eso es muchísimo mejor. Paul confidently say that dying would be better than living, because by dying he would be rid of the cares of the world and finally Pablo podía decir con confianza que morir sería mejor que vivir, porque al morir se libraría de las preocupaciones del mundo y finalmente vería a Cristo cara a cara. No más prisiones, no más azotes, no más peligro de muerte, no más naufragios, no más hambre y sed, no más frío y desnudez. you want to read all these things, go to 2 Corinthians chapter 11 verse 16. Y si quieres saber de estas penurias que pasó Pablo, puedes leerlo ahí en Filipenses y en Hechos. Verse 7, Hay muchas Paul considered cosas acerca de lo que él he had achieved pasó in life and came en to su the vida. conclusion that none of that Segunda de Corintios 11 del 16 al 33 lo puedes ver. Philippians chapter En Filipenses 3 verses 7. del 7 al 10 But whatever were gains to me, I dice now lo consider siguiente: loss Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida y llegó a la conclusión de que nada de eso tenía valor because of the en comparación con el conocimiento de Cristo. knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider Filipenses 3 del 7 al 10. Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida a causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuya causa lo he perdido todo. Lo considero basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. Quiero conocer a Cristo, sí, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. and being willing to Conocer a Cristo, vivir para Cristo y estar dispuesto a morir por Cristo debe ser nuestra meta final, hermanos. important to you, Si hay algo más importante para ti que tu relación con Jesús, pray to the Lord
Ora al Señor para que te ayude a reordenar tus prioridades en la vida and direct your life to y the dirija tu vida al verdadero propósito para el que Él te creó, vivir para su gloria. So let's conclude. If you believe that what the scriptures teaches, that God wants Jesus to Con be esto your vamos life, a terminar. Si tú crees que las Escrituras enseñan que Dios quiere que Jesús sea tu vida y que quiere que Jesús viva la vida cristiana en y a través de ti, entonces confía en que Él te permite experimentar taste and see eso. that Christ Prueba y ve que Cristo es todo lo que necesitas. taste and see the mystery of Prueba Christ, y ve el misterio de Cristo en ti, la esperanza and de may the Holy gloria, Spirit y enable que el us Espíritu to see Santo what Paul nos meant capacita para ver lo que Pablo quiso decir cuando dijo, para mí to live is Christ el vivir es Cristo and to die is gain. y el morir es ganancia. But most important of all, Pero lo más importante, hermanos, you are here without Jesus. es que si tú estás aquí sin Cristo, si no has puesto tu fe en Él, Your eternal destiny in heaven, entonces yo te animo a que asegures and you will be free tu destino eterno por for fe, what is really worth. por fe en Cristo, y seas libre para vivir en este mundo, My prayer entregado is for the Holy entregado a lo que realmente tiene valor, sin tener temor de la muerte. Mi oración por ti es que el Espíritu Santo te traiga convicción de tu necesidad de un Salvador, May the Holy Spirit que el Espíritu Santo conviction traiga esa convicción a tu corazón y te dé un corazón humilde para que te arrepientas y aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. I pray that God Y will para allow us nosotros los creyentes, oro para que el Señor nos His goodness, permita continuar Christ. saboreando y viendo su bondad a medida que por la fe experimentamos a Cristo Same way that Paul did como in nuestra vida. 3, Y quiero terminar orando verse 19, como where Paul prays for the Pablo lo hizo en Efesios 3 del 16 al 19, donde él ora por los creyentes para que su vida sea una vida arraigada y establecida en el amor de Cristo por ellos. to understand God's grace. Oro para que entendamos el gran y eterno amor de Dios por nosotros y que para que podamos experimentar la vida interior de Cristo en nosotros. Ephesians chapter 3, verses 14 to verse 20. Efesios 3 del 14 al 21 dice, por esta razón I bow my knees, doblo mis rodillas ante el Padre from whom the whole family in heaven and earth is named, de nuestro Señor Jesucristo, that he de would quien grant toma according to nombre toda familia en los cielos y en la tierra, to be strengthened para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo en sus corazones por la fe, para que arraigados y cimentados en amor be able to comprehend puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, to know para conocer el amor de Cristo which passes knowledge, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. now to him who is Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. may the Lord bless you. Que Dios les bendiga, hermanos.